Hola, bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Mi nombre es Silvio Soldán. Un chiste. No, la verdad que soy contador público y con todo el tema de la transformación y el cambio estoy viendo qué hacer el día que ya no tengamos más trabajo. Pero no. El evento de hoy, bueno, la transformación de las organizaciones y de las personas. El hombre viene transformándose y cambiándose de hace 10.000 años con los cazadores recolectores, que en el año 7000 a.C. Se tuvieron que quedarse en lugares fijos para empezar a labrar y cosechar, y ahí empezaron los problemas. Tuvieron que empezar a convivir, y bueno, surgieron una serie de mitologías, las religiones, los derechos, y así llegamos, después de varios años, a la Argentina de hoy, 70 años que estamos medio estancados. Quizás por un tema cultural, el gobierno, desde que inició en el año, hacia fines del 2015, propuso un cambio, se encontró con un choque quizás cultural que le está generando ciertas dificultades, pero como decía Javier Goni de la mañana, ese cambio cultural que también se tocó en el coloquio, digamos, enfrentarlo hoy, es el soy yo y es ahora, con toda la garra que podamos. Así pasamos a las empresas. La verdad que las empresas están en un continuo cambio, especialmente tecnológico, pero no solamente eso, las empresas venden bienes, venden servicios. Les va bien, pero lo importante no es que les vaya bien, sino que es mantenerse, y para mantenerse hay que pensar en el día de mañana. Yo trabajo en Swiss Medical y les voy a dar un ejemplo muy práctico, muy chiquito de esto. Creamos la guardia ágil, que evita que la gente no tenga que ir a las guardias y esperar horas y horas. La verdad que es un cambio simple, que claramente el mismo servicio que prestamos siempre, pero con un cambio que realmente generó mucho bienestar a los afiliados que tenemos. Pasamos un poquito para la red de impuestos. Yo lidero la red de impuestos hace muchos años. Este año, como siempre, nos juntamos todos los miércoles para charlar temas de actualidad. Hemos hecho un encuentro de impuestos que tratamos la reforma fiscal. La verdad que fue récord de asistencia. Y bueno, también hemos hecho un benchmark que nos demuestra que estamos bastante lentos con el cambio en materia de tecnología. Solamente un tercio de las empresas que fueron consultadas dijo que utilizaba la tecnología para liquidar sus impuestos, con lo cual ahí tenemos un espacio grande para mejorar. Y también hemos construido un medio de entrecasa, un grupo de WhatsApp, que ya tenemos como 200 participantes, que la verdad que complementa mucho las reuniones mensuales que hacemos. Y la verdad que tengo un contador amigo que participa del chat y me dice, pero yo presto el servicio que estás dando vos en la red. Y yo le digo, y bueno, reinventate. La forma es reinventarse porque la tecnología avanza y en realidad ese cambio que les mencioné desde hace 10.000 años, lo único que generó con la tecnología, con el celular, es la velocidad. Y como dije en un espacio que me dieron, aquella empresa que no está dispuesta a cambiar está fuera de juego. Así que simplemente eso, como introducción. Ahora voy a invitar a pasar a... Esperen que me voy a ponerlo. Les dije que era Silvio Soldán. Voy a pasar a invitar al escenario a Silvia Fesquet, prosecretaria general de redacción del diario Clarín, que va a moderar el panel de Argentina de hoy y Argentina del futuro. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias IDEA por esta convocatoria. El panel que vamos a iniciar ahora es Argentina de hoy, Argentina del futuro. Y para hablarnos de esto van a estar con nosotros Juan Germano, director de Isonomía Consultores, Guillermo Oliveto, CEO y fundador de Consultora W, y Eduardo Levi Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela y director del Centro de Políticas Públicas de esa misma universidad. Le vamos a pedir a Juan, por favor, que arranque. Bueno, muchas gracias. Me falta la verdad que
un poco el desafío enorme de los tres es hablar en 10 minutos nada más, así que voy a trabajar activamente para respetar eso. Gracias. Un poco para introducir esto, estamos cerrando un año 2018, un año altamente movido. Nos acercamos a un año 2019 y acá es donde hay un par de llaves que me voy a dejar para el panel, que tienen que ver con el mandato electoral, con qué se define, con qué se juega, con qué entiende la ciudadanía que se juega. Pero antes de eso, tenemos que entender a la ciudadanía. Y entender a la ciudadanía es lo más difícil que nos está pasando ahora, en el 2018 en Argentina, en el 2019 será lo mismo, está pasando en todo el mundo. Y 4 o 5 datos que a mí me parecen que nos explican mucho como sociedad. Uno, es un padrón mucho más joven. Casi el 60% nació después de Perón. A Perón lo estudió o no lo estudió. Casi el 40% nació después del 83, nació en democracia, ¿no? Casi el 70% no se siente cercano ni a la derecha ni a la izquierda, no le gusta. No se siente representado ni por la derecha ni por la izquierda. Y casi el 60% nos dice, a mí no me gusta ningún partido político. Ese es el argentino que tenemos o que vamos a tener en 2019 y que va a votar. Y ese argentino piensa, casi el 70%, que el Estado es más ineficiente que el privado, ¿no? Pero a la vez cree, en un mismo porcentaje, que prefiere vivir en un mundo, en una Argentina, donde la gran mayoría de las cosas las haga el Estado por sobre el privado. El 70% se define como clase media, el 30% como clase baja, solamente el 1% se define como clase alta. Esa es la Argentina de los no partidos, la Argentina de los nómades partidarios, van cambiando de partido a partido casi sin preguntárselo. Entonces eso hace que, por supuesto, pensar en el 2019, pensar en la elección, pensar en quién va a ganar, se haga mucho más difícil. Este argentino nómade partidario es el argentino de la desconfianza. Estos son los niveles de desconfianza en empresarios, sindicatos, partidos políticos, las encuestas, la justicia, la Corte Suprema. Básicamente no confía en nadie. Y Silvia, para que no te sientas mal, los medios tampoco están fuera de esta hoguera. No confían en lo que ven en la tele, o confían poco en los que escuchan en la radio, confían poco en los que leen los diarios. Y si bien este padrón más joven empieza a cambiar las formas que tiene para informarse, tampoco confía cuando lee cosas en redes sociales. Se informan por redes, pero eso no hace que sea mayor la confianza. Entonces, en este paraguas intentaremos decir, bueno, ¿cómo hacemos para saber qué puede pasar electoralmente? Y hago una llave para dejar el panel abierto a la importancia del trabajo para entender el mandato electoral. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que pasó en este último año? Esto se repitió hasta el hartazgo. El gobierno perdió, esta idea de el presente es regular, pero el futuro es promisorio, y ese presente regular se transformó en un presente más bien negativo, y el futuro promisorio se transformó en un futuro dudoso. Ahí no sé si llegan a ver es cómo cree que estará el país dentro de un año. La línea roja es el peor. En el último ciclo, este último año, vemos como la línea roja aumenta, ¿no? ¿Cómo está hoy el país respecto al pasado? La línea roja es el país está peor. Hoy el 75% de los argentinos dicen hoy el país está peor. Es unánime. Este es el paraguas explicativo que se rompió el gobierno. Y en el momento estamos todavía en un proceso de transición ¿con qué característica? Con que ningún actor del sistema político logró capitalizar esta situación. ¿Y qué pasó? La gente puso a todos en una trituradora. Esto es la imagen positiva menos negativa de toda la clase dirigente. La diferencia. Empezamos con más 24, toda la política. La política medía más 24. Hoy la política mide menos 5. O sea, todos entraron en la trituradora. Y acá lo ven por espacios políticos, no sé si llegan a verlo. La línea amarilla es el promedio de los dirigentes del oficialismo en todo el proceso Macri. Y sobre todo en la última tanda de este último año. Fíjense que, por supuesto que vino perdiendo popularidad. El rojo es el promedio diferencial de imagen de los dirigentes del peronismo no kirchnerista. También muestra caída. Y el celeste
es el diferencial de imagen de los dos o tres principales dirigentes del kirchnerismo. Estabilidad. Acá no gana nadie, ¿eh? Acá todos pierden y la discusión es quién pierde más y quién pierde menos. Esto nos hace pensar en lo siguiente. La estructura electoral argentina no se movió demasiado. El gobierno circula entre 30 y 35% de los votos, hoy está más cerca de 30, pero en el promedio del último casi año rondó entre 30 y 35, el kirchnerismo rondó entre 20 y 30%, el PJ entre 15 y 25%, y lo que nos queda fuera de este núcleo de electores un poco más definidos es el 20-25% de los argentinos que nos van a definir qué es lo que se juega y quién gana la elección. Ese núcleo de argentinos es menos representado por partidos políticos que la media, es más lejano a los partidos que la media, confía menos en las instituciones que la media. Y para ponerlo en términos de sentimientos, está frustrado o decepcionado con Cambiemos, sigue en parte enojado con el kirchnerismo, no le confía a la tercera alternativa y le es indiferente a alternativas más de izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos para entender la elección? Bueno, el mandato. ¿Qué es lo que se juega? Y la economía es clave. Claro, la economía, y esto es un pequeño resumen del año 2014 a este, la verdad que no es novedad que el año par sea de inflación alta, de crecimiento bajo, o de caída. El año impar, la inflación baja un poco, perdón, al revés. Año par, inflación alta, año impar, inflación un poco más baja. Esto es el vaivén de los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para entender este vaivén económico? O tal vez este vaivén no sea suficiente para explicar quién va a ganar y quién va a perder. Entonces la clave es esto, es bueno ver cuál es el mandato electoral. Que este 25% de argentinos indefinidos, ¿qué van a entender que se juega en el año 2019? Se juega como fue en el 2013, como fue en el 2015, como fue en el 2009. Una discusión de kirchnerismo o no kirchnerismo. Si la discusión es kirchnerismo o no kirchnerismo, el auto de Cambiemos es mejor. Si la discusión muta para lo que Mauricio prometió con lo que Macri cumplió, jugando con este jueguito de palabras que se usó en la campaña, bueno, ahí el gobierno tiene muchos más problemas. ¿Y qué puede hacer en esta economía de vaivenes lo que cambie el mandato? Bueno, el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque en los últimos años la tasa de desocupación no ha sido una gran variable que se ha movido. Y lo interesante, esto es perceptivo, si hay temor o no a perder el empleo, ¿no? Si está seguro de mantener su empleo en los últimos 12 meses. Esto es toda la gestión Macri. La verdad que no hay demasiado cambio en términos del temor a perder el empleo, pero, y por eso digo es una llave que hay que entender muy de cerca, los últimos 12 meses el temor a perder el empleo pasó de 15 a 28. Ahí hay una novedad, que no tiene que ver con las subas y bajas de la inflación, que nos acostumbramos, no nos gusta, pero nos acostumbramos. Cuando el empleo se mete en el temor de los argentinos de la mesa diaria, ahí es un factor de un llamado de atención gigantesco. ¿Y por qué la política tiene que entender los oficialismos? El que viene, el pasado. ¿Por qué el trabajo es tan importante? Bueno, por motivos evidentes, pero además políticamente, porque el trabajador formal y el informal, el trabajador formal, el que tiene la posibilidad, es por naturaleza más oficialista. Digo, le cree más a Macri o a Cristina Pasada. Le cree más cuando, en este caso, creen que va a solucionar la inflación. Es el que más va y consume en restaurantes, en cines. ¿Cerró? Vamos cerrando. Perfecto. Sí. Entonces, de acá está la clave de entender el mandato. El temor a perder el empleo, el crecimiento del temor a perder el empleo, puede ser la llave que nos indique qué mandato tenemos. Y entender el mandato hace que sea mucho más claro saber qué representante político puede responder ese mandato y cuál no puede. Muchas gracias. Gracias, Juan. Vamos a dar la palabra a Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar un poco de, como bien decía Juan, de variables que a la larga se vinculan y tocan la política, ¿no? Que es esto que él planteaba. El empleo finalmente es uno de los dos elementos que construye la masa salarial, junto con cómo evolucionan los salarios de quienes tienen empleo.
Fíjense que el año pasado los salarios en la Argentina crecieron 25%, pero sin embargo los ingresos promedio de los hogares crecieron 32%. Básicamente eso lo que plantea es que hubo bastante más gente que tuvo trabajo, ¿no? Casi 400.000 personas, 200.000 formales y 200.000 informales, y no casualmente el gobierno gana la elección como la ganó y además saca muchos votos en lugares donde la perdió, pero son muy relevantes, como La Matanza o Lomas de Zamora. Un sector que empujó mucho el empleo y que terminó impactando en el bienestar de la sociedad fue la construcción, que generó 50.000 puestos de trabajo. Con lo cual coincido plenamente en que el empleo, como el factor que permite a esta sociedad, para la cual es muy relevante lo que vamos a ver en estos minutos, que es consumir, va a terminar teniendo una incidencia importante finalmente en ese estado de ánimo que construye después la decisión electoral que es tan relevante para el año que viene, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? En un mundo que cuando me explicaron este acrónimo en una multinacional me sorprendí, eso fue hace unos casi 10 años, un acrónimo que viene como casi toda la estrategia del mundo bélico, de la guerra de Irak, que es el BUCA. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, si el mundo es BUCA, Argentina es BUCA al cuadrado por definición, y el 2018 fue BUCA a la N, que creo que es la principal particularidad de este año. Arrancamos creyendo que la economía iba a crecer al 3%. El primer trimestre, cuando muchos decían, esto no arranca, la realidad es que Argentina volaba, estaba al 4,5% de crecimiento, y después terminamos el año con un 2 promedio, pero con un último trimestre o con 2 últimos trimestres realmente muy complejos. Me tocó en lo personal dar una presentación, imagínense esta, un poco más acotada, pero el jueves 30 de agosto a las 21:30 horas. Me subí al avión, iba camino a Ushuaia, a $32, me bajé a 42 y subiendo. Obviamente destruí la presentación que había llevado y tuve que empezar de vuelta, ¿no? Básicamente rescaté esta frase de Immanuel Kant que decía, bueno, finalmente la inteligencia se mide por la cantidad de incertidumbres que uno es capaz de soportar. Creo que los argentinos en ese sentido tenemos como mucho, el cuero muy curtido y tenemos mucho para decir acerca de esto y para procesar niveles altos de incertidumbre como los que nos está pronosticando Juan para el año que viene también. ¿Cómo está la gente hoy? Después de la primera corrida, lo que nosotros medimos fue básicamente una sensación de enorme desconcierto. La gente estaba muy perdida, no sé por qué pasó esto, me comprometieron que no iba a pasar, otra vez lo mismo, otra vez el Fondo Monetario, otra vez el dólar, otra vez el riesgo país, cosas que no se venían escuchando. Y en lo que acabamos de medir, nosotros estamos haciendo mediciones cualitativas cada 2 meses y 1000 casos nacional también cada 2 meses, lo que vemos hoy es que la gente dice, ok, ahora sí tengo diagnóstico, ahora entendí, ¿cómo está? Muy difícil. No, muy difícil. ¿Muy difícil qué? Muy difícil de todo, muy difícil de transitar y lo que es peor, muy difícil de ver cómo se va a resolver. Probablemente lo del fin de semana le agregó dificultad adicional a la idea de hecho, las memes y los mensajes que estuvieron circulando, tal vez los más lapidarios y los más duros fue, esto no tiene arreglo, no importa, ya no se trata ni siquiera de este gobierno o de otro, ¿no? Que probablemente eso es lo que a todos nos ha puesto muy tristes de lo que pasó el fin de semana. La sociedad está sintiendo básicamente dolor y pérdida en este momento. Dolor y pérdida es, perdí acceso, perdí la capacidad de tener ciertos premios, perdí placeres, perdí libertad porque ya no puedo comprar lo que quería, perdí posibilidades y en algún punto todo eso deconstruye mi identidad. Me empiezo a desdibujar en cuanto a lo que el consumo expresa de mi lugar en la estructura social. Y tuve que acostumbrarme a volver a decir que no, lo cual no está muy bueno. Lo cual en general difícilmente genere buen humor o los números que nos mostraba Juan, 75% de la gente diciendo que estaba mejor antes que ahora. Y esto a una sociedad prototípica de clase media como la nuestra, donde nosotros tenemos 80, Juan tiene 70, es lo mismo, digamos, básicamente son muchos más los que se consideran de clase media que lo que técnicamente son. Bueno, bajar un escalón nunca está bueno porque la clase media viene de abajo hacia arriba, pero siempre teme ir de arriba hacia abajo. Entonces, eso es parte central de nuestra manera de procesar la realidad. Ese temor está también en la genética, del mismo modo que la ambición a subir, ¿no? Ahí tienen un poco la evolución natural de la clase media. Primero entro a ese lugar, después más o menos voy conociéndolo y después finalmente me afirmo, siempre con mucho miedo de volver hacia atrás. Dicho esto, ¿cómo están los números? Bueno, lo primero que podemos decir es que, coincidiendo con lo que presentaba Juan, 76% de la población, una pregunta que inventamos que no es como dice Eduardo que está en la economía o como dicen otros economistas, sino es como dice la calle que está la economía. Ni siquiera como dice el gobierno, no, ¿qué dicen el bar, los amigos, tu trabajo? 76% de la gente dice que la economía está fría, ¿no? La calle está fría. Y esto pueden ver ahí cómo se cruzaban las curvas con respecto al año pasado, cerrado esto el 30 de octubre.
Dicho esto, lo que empezamos a ver desde el punto de vista de las conductas de consumo, ayer salieron los números del INDEC, 15% de caída en shoppings, 8% de caída en supermercados, 20-25% de promedio de caída en electrodomésticos en el trimestre, shopping y supermercados en el mes de septiembre probablemente sea, junto con octubre, de los peores meses del año, altísimo nivel de inflación también en ese momento y mucha pérdida de poder adquisitivo. Frente a esto, los argentinos que tienen manual de crisis 1, 2, 3, 4, grave, menos grave, light, etcétera, lo que hacen es naturalmente rescatar aprendizajes del pasado y lo primero que hicieron fue recortar todo aquello que venían comprando mucho, que muchos decían que el consumo en la era Macri no crecía, básicamente porque en realidad tenías un consumo masivo de alimentos y bebidas que no crecía, pero sí tenías sectores de bienes durables volando a doble dígito, apalancados en dos cosas, dólar barato y mucho crédito. Al retirarse esas dos cosas del mercado, el dólar al doble y poco crédito y caro, naturalmente todo eso cae hoy entre 35 a 45%. Inmuebles, autos, motos, ropa cayendo al 10 o 12, calzado en el mismo nivel, muebles, ferretería y electro, todo eso entre el 15 y el 20%. Estamos hablando particularmente de estos últimos meses, septiembre y octubre. Después tenemos los productos que la gente entiende que son necesarios pero ajustables, donde en realidad lo que hace en muchos casos es cambiar de lugares en los que compra, cambiar de marcas, hoy no hay prejuicios, hoy puedo probar cosas que antes no hubiera probado, o en combustibles pasarme de la premium a la super, cosa que estábamos viendo. Recién septiembre tuvo por primera vez caída del consumo de combustibles, ¿no? Y ayer se publicaba caída de entrada de vehículos a la ciudad de Buenos Aires también como primer mes. ¿Y qué tratan de preservar? Bueno, se venía hablando hace un rato, la educación de los chicos, porque en definitiva eso es el futuro. La conectividad, porque si me desconecto probablemente pierda relacionamiento y capacidad laboral, además de relacionamiento social. La carne, porque es un bien muy icónico de la argentinidad y muy rendidor, ¿no? Cuando este gobierno finalmente arregla el problema del sector cárnico y Argentina empieza a crecer en exportaciones, empieza a crecer en producción y logra que los precios de la carne suban menos que el promedio del resto de los precios de la economía, se demostró que era falso, que éramos veganos, solo la carne estaba cara. Cuando la carne se acomodó, los argentinos volvimos a comer carne como lo hicimos siempre y estamos 58 kilos per cápita. Y las tarifas, porque no hay más remedio y en definitiva las tarifas hay que pagarlas, ¿no? Entonces, este es un poco el proceso que estamos viendo hoy. Ahí tienen los números crudos del momento actual, como señalaba recién, después les vamos a compartir la información y como pueden ver, quiero cerrar con este chart que muestra el consumo masivo y creo que tiene dos lecturas para el año próximo. La primera es que en este año, cuando se produjo la primera devaluación, las compañías procuraron trasladar cuotificadamente esa devaluación, básicamente porque cuando salieron del cepo en el 2016 y trasladaron de golpe, tuvieron una caída muy violenta en los bienes más inelásticos de la economía, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. 4% promedio anual, hubo meses que tuvieron 8 o 10% de caída. Eso fue un aprendizaje que duró hasta el jueves 30 de agosto. Ahí se pateó un hormiguero y todo el mundo dijo, pongamos los precios que tenemos que poner porque no sabemos esto dónde va. Entonces, ahí hubo un learning que hay que ver cómo se procesa el año que viene. Creo que las compañías hoy ya están acomodadas a los nuevos precios, tratarán de ir viendo en función de cómo se mueva el dólar, entendiendo que hoy lo que se juega es el P por Q, ¿no? Precio por cantidad. O estresás la rentabilidad o estresás la capacidad de producción porque vendés menos volumen. Cada uno decidirá y esto hoy es el gran desafío de las empresas. Y por último, quisiera concluir con esto que es vinculado con lo de Juan. Lo que muestra ese chart, cuando uno mira el año 2017, es que este gobierno también sabe hacer el truco. ¿Cuál es el truco? El truco es tener la economía más caliente cuando llega el momento de votar. Veremos si tienen el dinero para hacerlo el año que viene. Nuevamente, yo creo que desde mi punto de vista lo van a intentar y cualquiera que intente proyectar el escenario electoral y el escenario político-económico tiene que contemplar la incidencia de una elección donde se vota en serio, ¿no? Se vota poder ejecutivo, tanto a nivel presidencial como a nivel de las provincias, así que probablemente en ese sentido 2019 vuelva a repetir lo que Miguel Beina ha llamado en su momento la maldición de los años pares, es impar, como nos decía Juan. Es altamente probable que la situación esté algo mejor, que la gente recupere algo de poder adquisitivo y que podamos tener un año un poco más previsible y algo mejor que el que tuvimos este 2018 tan difícil en términos de consumo masivo, sin imaginar ni ninguna fiesta, ni ningún boom, ni ninguna locura, pero sí un poco mejor que este. Veremos qué sucede, pero al menos esa es la perspectiva que hoy tenemos. Muchas gracias. Eduardo. Bueno, a mí me pidieron que no hablara de economía y no hablara de la coyuntura. Y como no hay ningún tema del cual un economista no puede hablar 10 minutos, elegí
entroncar un poco con lo que fue el centro de la exposición previa de Rosario, pero parte del último coloquio de ideas, que fue el concepto ya un tanto bastardeado de cambio cultural, con el otro tema que figuraba en los lineamientos, en el programa original, que era el tema del trabajo. Entonces voy a hablarles del cambio cultural primero y luego del cambio cultural en relación al cambio en el mundo del trabajo. Y lo primero que me surge de escuchar los discursos previos, no los de mis copanelistas que hablaron más de coyuntura, sino los de Rosario y otros empresarios, y lo que se habló en el coloquio de idea, en particular lo que dijo mi amigo Andrés Malamud sobre el tema del cambio cultural, es la pregunta sobre si efectivamente el cambio cultural es un cambio en primera persona, que es un poco lo que se discutió durante el Congreso, durante el coloquio. Yo me hago la pregunta, se me hace difícil pensar en el cambio cultural como un cambio en primera persona, un cambio individual. Yo creo que fue un par de años, Edi Rama, que es un pintor que llegó a ser y es hoy el primer ministro de Albania, un país antológicamente corrupto y de malas instituciones, mencionaba, medio para parafrasear justamente esta naturaleza colectiva del cambio cultural, mencionaba lo siguiente, decía lo siguiente: es más difícil ver a un albano manejando sin cinturón de seguridad en Frankfurt que ver a un alemán manejando sin cinturón de seguridad en Tirana, que es la capital de Albania. Lo que quería decir era que el comportamiento cultural o el apego a las normas, lo que creo que quería decir Rama, es que es una cuestión contextual. Es parte de una construcción colectiva. Es un equilibrio en donde impera, donde se incide mucho lo que es aceptado por la mayoría y su contrario, lo que es sancionado, lo que recibe sanción social. Me parece que eso es central para entender el concepto de cambio cultural en la práctica. Nosotros intuitivamente entendemos que manejamos mejor donde la gente maneja mejor, que no tiramos basura en la calle si la calle está limpia. Hay kilómetros de investigación académica que prueban este efecto. En Estados Unidos había toda una literatura que hablaba del efecto de las ventanas rotas. Uno rompe los edificios o pinta los edificios que tienen ventanas rotas, ¿sí? Las conductas sociales y el cambio cultural entran en esa categoría. Son conductas colectivas. Por eso es parecido a lo que los economistas llamamos de equilibrios múltiples. Nosotros, por ejemplo, en Argentina estamos en un equilibrio no cooperativo. Es muy difícil pensar en avanzar en la formalización, un tema muy discutido entre empresarios, pero en general entre los economistas, en un mundo, en un país, en una sociedad en donde se debaten estrategias de evasión en la sobremesa del asado. Es muy difícil salir de esos problemas si no es por arriba. Entonces es impensable cambiar nuestro sesgo hacia el currito, el acomodo, el subterfugio sin, por ejemplo, mejorar las condiciones de un país en donde desde la política para abajo están plagados de conflictos de interés. Es muy difícil, sin tener la demostración de arriba, salir de un equilibrio malo, de un equilibrio, como decía antes, no cooperativo, ¿sí? De la misma razón es mucho más fácil convertir un albanés en un alemán simplemente mudándolo al contexto alemán. Eso es el problema mucho más complicado, porque si todo fuera cuestión de convencernos a nosotros de cambiar individualmente, bueno, individualmente podríamos hacerlo, pero en la práctica de algún modo no se hace, por eso es que estamos en un loop de hace varias décadas. En la Argentina esto tiene un impacto, tiene una implicación económica muy fuerte, porque el desarrollo es, en última instancia, un ejercicio de cooperación. Y nosotros estamos en el equilibrio de no cooperación. El empresario se queja de los impuestos y rehúye un rol social natural que tiene el empresario en otras partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, no tanto en Estados Unidos, que no es un ejemplo viable para la Argentina, pero sí en Europa, por ejemplo, que es el rol de creador y sobre todo de formador de trabajadores, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, en la educación dual o en la formación profesional en Europa, el empresariado es formador, es fundamental. Acá no lo vemos, no vemos esa actitud. El trabajador rehúye, combate muchas veces el discurso productivista, a pesar de que la productividad laboral es lo único que efectivamente me garantiza salarios e ingresos altos.
El Estado, que debería liderar este proceso de cooperación, en general mira de afuera, comenta, se frustra, protesta contra los trabajadores y los capitalistas porque no toman las riendas. Está como ausente en su rol de liderar esta cooperación. Y como correspondencia de todo esto, como conclusión, tenemos gran parte de las explicaciones de nuestro estancamiento. La baja productividad, el conflicto permanente, el ruido que genera costos económicos que finalmente justifican que nosotros tengamos un producto per cápita a fines del año que viene inferior a la de hace muchos años. Entonces me parece que el concepto de cambio social como un movimiento, un desplazamiento hacia un equilibrio de cooperación, creo que es esencial para ligar ese concepto con nuestra realidad económica. De vuelta, pensando a futuro, no estamos pensando en lo que va a pasar el año que viene, estamos pensando a través del ciclo electoral del año que viene. Yo creo que las reformas imprescindibles para el desarrollo son procesos de negociación y cooperación. La negociación y la cooperación es un proceso en el cual cada uno pone algo, cede algo. Argentina todavía está en una situación en donde la mayoría de los actores piensan que les deben, que la mayoría de los actores piensan que tienen que retirar algo de la mesa en vez de cooperar. Hasta que no entremos en esta dinámica de cooperación es muy difícil que vayamos a imponer alguna de las reformas que, en mi modesta opinión, son imprescindibles para crecer. Y algunas vienen a la cabeza: la reforma previsional, reformas tributarias que faciliten la formalización y la empleabilidad, reformas laborales que extiendan los beneficios laborales que hoy están básicamente asociados al trabajo asalariado de convenio, a la creciente masa de trabajadores por fuera de convenio. Y hay otras, hay una larga lista de reformas en donde es necesario promover esta cooperación. La falta de cooperación, a mi juicio, se potencia de alguna forma con otro concepto, hablando de conceptos, de palabras muy bastardeadas o muy sobreutilizadas en la discusión actual, que es la posverdad. Yo creo que el estado, la situación de posverdad, entendida como la combinación de convicciones a veces parciales o incorrectas con lo que los especialistas llaman cámaras de eco, estas situaciones en donde nos hablamos entre nosotros los que pensamos igual y nos reforzamos y nunca estamos atravesados por opiniones extrañas. Esa combinación fortalece la polarización e inhibe mucho esta cooperación y en particular a cada uno de los actores nos confirma en nuestras convicciones de que el otro tiene la culpa. Basta simplemente preguntarle a un político, un economista, a cualquiera que esté involucrado, aunque sea mentalmente, en temas económicos o políticos, quién tiene la culpa de la actual crisis argentina, y cada uno va a encontrar la explicación en algún otro factor, lo más alejado posible de sus propias afinidades. Es obvio, cualquiera que mire la crisis argentina con un poco de mente fría va a entender que es imposible explicarla con un solo factor. La polarización, la posverdad, me permite simplificar todo en una sola explicación. Yo que estaba pensando, por ejemplo, un caso del mundo empresario. ¿Cuántos de ustedes piensan que el estancamiento económico argentino se debe a la actividad de los sindicatos? ¿Cuántos de ustedes piensan que el estancamiento educativo argentino es causa de los sindicatos docentes? Cualquiera que entienda del tema se da cuenta que el problema es mucho más complejo que eso. Sin embargo, estoy seguro que mucha gente, no digo ustedes, pero mucha gente simplifica en ese sentido muchos de los problemas fundamentales de nuestro desarrollo y busca algunos culpables lejos de nuestro grupo de afinidad. Y eso también es una manifestación de posverdad, de polarización en el marco de la posverdad. Eddie Rama, parafraseándolo, posiblemente diría que es más difícil ver a un docente argentino parando en Reykjavik que ver a un docente finlandés parando en Florencio Varela. Sin embargo, muy probablemente nosotros estemos convencidos porque es fácil, es cómodo, pero aparte porque muchos de la gente con la cual hablamos está convencida de lo mismo, que la culpa la tiene un solo factor, en este caso, los sindicatos. Yo quiero dar un ejemplo como para cerrar, porque dije que iba a hablar del trabajo. Quiero hablar del cambio cultural en el mundo del trabajo. Nosotros en el mundo del trabajo, a nivel mundial, pero en el caso del presente del trabajo argentino, tenemos al menos 3 desafíos.
Uno es más antiguo y es el desplazamiento del trabajo del mundo manufacturero, industrial, al mundo de los servicios. Hay un desplazamiento que implica que algunos pierden trabajo y otros ganan, y lo crucial acá es que los pierden no necesariamente van y consiguen trabajo en los sectores que ganan, porque hay cuestiones específicas de formación y porque el reentrenamiento laboral es más un mito que una realidad, sobre todo para trabajadores de más de 35 años. Pero aparte tenemos otros dos desafíos que están asociados a las nuevas tecnologías. Una es la posible sustitución de trabajo, hay ocupaciones que van a desaparecer o van a ser parcialmente reemplazadas, y la otra, tan importante como la primera, es el cambio de las modalidades de trabajo. Vamos a tener mucha más rotación, vamos a tener mucho más trabajo a demanda, cuenta propista, con varios patrones, y algunas formas de producción van a simplemente desaparecer. Silvia, vos sos periodista. Una de las razones de la crisis del periodismo en términos laborales es que algunos medios están perdiendo demanda y simplemente cierran. No reemplazan a los periodistas, la tecnología reemplaza al medio. Entonces ese trabajador que trabajaba en ese medio, en esa ocupación, en esa actividad, hoy no encuentra ocupación porque ese campo quedó diseminado. Entonces tenemos estos desafíos y en nuestro caso en particular son desafíos todavía más urgentes porque nuestros trabajadores son menos versátiles, son trabajadores en su mayoría de calificación media y baja, son difíciles de reentrenar, son trabajadores, muchos de ellos los que están expuestos a adultos. Tenemos un desafío. ¿Cuál es el remedio para ese desafío? ¿Cuál es el remedio parcial para ese desafío? Bueno, reentrenamiento, educación, ciertos cambios en las reglas del mundo laboral que hagan más fácil a esa persona volver a engancharse en un trabajo estable. Hay una serie de recetas parciales, porque ninguna resuelve el problema, pero que en todas partes del mundo están siendo estudiadas como respuesta a estos cambios tecnológicos que no son nuestros, que nos afectan más que otros países, pero no son nuestros solamente. El otro día, hace 3 meses, hicimos un panel con la gente de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En el panel estaba, aparte del director de la OIT para América Latina, Jorge Triaca, que entonces era ministro de Trabajo, Carolina Castro, una de las, en mi juicio, empresarias más brillantes de la Argentina, y aparte en ese momento lideraba el B20 en su discusión sobre las tecnologías y el trabajo, y Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA. Y se dio el siguiente diálogo. Gerardo Martínez hablaba, decía, nosotros nos piden mayor productividad laboral, ese era el tema del panel, pero yo he viajado y veo que los mismos trabajadores que acá le dan al pico y a la pala, en Alemania trabajan con una máquina que los hace mucho más productivos. Entonces la miraba a Carolina Castro y decía, ustedes tienen que invertir más si quieren que nosotros seamos más productivos, porque el capital aumenta la productividad. Carolina decía, tenés razón, pero nosotros con estos impuestos, con estas tasas de interés, el costo financiero, la baja demanda, la volatilidad, la incertidumbre, nos cuesta mucho invertir. Entonces lo miraba a Triaca y Triaca le decía, bueno, pero nosotros tenemos un problema fiscal, tenemos el ajuste, el gradualismo, la crisis. Y todo el mundo entendía las partes del problema, porque como digo, las 3 personas que estaban ahí involucradas eran muy suspicaces y conocían el tema y tenían la mente abierta. Lo único que faltaba era sentarse a la mesa y pensar qué pone cada uno para negociar un acuerdo que implicara mayor inversión, mayores facilidades, un ayornamiento de las normas laborales a cambio de mayor productividad laboral, mejores salarios, mayor estabilidad laboral. Eso es lo que se da en un país como Alemania. Se da un equilibrio cooperativo entre el capital, el trabajo y el Estado. Las reuniones son tripartitas y no funciona desde antes de la unificación. En Argentina, en cambio, tenemos una espiral descendente, porque como nunca llegamos a esa mesa, lo que hacemos es retirar todo el tiempo. Invertimos menos, el trabajador trata de usar todos los subterfugios legales como para maximizar la renta con un menor esfuerzo de trabajo, porque de alguna forma se siente explotado y ajeno al discurso productivista. El Estado, como decía antes, protesta porque los actores no obran espontáneamente de la manera que ellos esperaban. Me parece que en ausencia de cooperación nos arriesgamos a seguir en esta espiral descendente. Déjenme simplemente cerrar con una línea, 2 líneas. 2 líneas, 1,5. Para cruzarlo sacándolo completamente del marco de esta conversación. Martin Heidegger, uno de los padres del existencialismo, solía decir que para
uno tener una existencia plena tenía que pensar en la nada, y la angustia provocada por la nada hacía que uno de pronto se le borraran todas estas cosas pedestres, cotidianas, de lo que se hace y lo que se dice, el día a día, y se viera como entero, su vida entera, y pudiera pensar su vida desde un punto de vista pleno e individual, más allá de lo que uno hace generalmente, que es seguir lo que hace el resto o lo que se hace. Yo creo que tendríamos que adoptar una visión existencialista cuando miramos a Argentina del futuro. Tendríamos que pensar que si seguimos así en este equilibrio no cooperativo, vamos a ser un país fallido en el sentido específico de un país que es mucho menos de lo que podría haber sido. En la esperanza de que esta angustia por el fracaso nos abra los ojos y nos permita sacar de encima toda esta cosa pedestre de lo cotidiano, de los ciclos políticos, de la elección del año que viene, del poroteo de culpas que tenemos cada vez que tenemos una crisis, y podamos pensar a través de la volatilidad de corto plazo en las cooperaciones, las reformas necesarias, las reformas mínimas, los consensos mínimos que necesitamos para, entre otras cosas, generar un verdadero cambio cultural. Listo, es eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos muy mal de tiempo, pero hay un par de cosas que sí me gustaría charlar con ustedes. Hemos tenido presentaciones muy amplias y muy diversas. Juan nos hablaba de nuevos ciudadanos, Guillermo nos habla de, no sé si nuevos consumidores o consumidores viejos con nuevos hábitos. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Y Eduardo hablaba un poco de la necesidad de los consensos, ¿no? Y me parece que tratabas un tema del que creo que estamos todos muy como un poco cansados, que es como la cosa de la especulación, que no tienen la sensación de que todo se hace especulativamente. No hablo de lo financiero, sino si digo esto, favorezco a esta otra parte, y si digo fulano va a tomar ventaja y va a aprovechar. Digo, ¿cómo deberían, en este escenario, donde lo único cierto parece ser la incertidumbre, cómo deberían pararse, por ejemplo, las empresas? Hay un concepto que ustedes manejan, vos decís que la gente le pide a las marcas de alguna manera comprensión para el momento que atraviesan, vos hablas del primer metro cuadrado, como que es la cercanía y la preocupación de su mundo inmediato el que mueve hoy a los ciudadanos. Y bueno, vos hablabas también de alguna manera de que el mundo del trabajo, los robots van a desplazar a una cantidad de trabajadores y de funciones, pero que es como la calidad humana y la empatía lo que va a necesitar seguir subsistiendo. ¿Cómo se combinan esos elementos desde, digamos, las empresas? ¿Cómo manejar este factor empatía? Bueno, ¿Qué quiere? A ver, dos datos que me parece que está bueno sumar. Nosotros le preguntamos a la gente de qué crisis se trata esto, ¿no? Bueno, solo 30% dice esto termina como 2001, 35% dice es grave pero nada que ver, 30% dice es una crisis más, 5% dice no hay crisis, para redondear. La conclusión, la sociedad tiene muy claro dónde estamos, la dificultad y lo que mostré del dolor, la pérdida de bajar un escalón, pero también tiene claro que esto no es aquello y los números de la economía claramente le dan la razón, ¿no? Ese año la economía cayó 11%, este año va a caer 2%, las ventas de autos fueron 100.000, este año van a ser 800.000. Pero la gente tiene mucha conciencia de eso. Y el segundo dato que me parece que está bueno sumar acá es cuando vos le preguntas, ¿cómo crees que salga esto? 63% sigue diciendo bien, independientemente de cómo evolucione la imagen del gobierno. Es decir, la sociedad quiere salir. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo a las marcas? Ayúdame, dame una mano, entendeme, comprendeme, decime en qué me vas a servir, en qué me vas a ser útil, por favor, decímelo claro, porque no entiendo nada, no tengo mucho tiempo para escucharte, dame cosas prácticas y si me podés inspirar y un poco de valores también. Hay 2 o 3 comerciales dando vuelta hoy que están en eso, que los hemos testeado, que funcionan muy bien. El comercial de Vino Toro, donde dicen remeros, ¿no? Hay que remar y hay que trabajar siempre el doble. El de la S10, que dice los del campo siempre hemos salido de todas las crisis. El de Coca-Cola, que dice de alguna manera vamos a arreglar. Digo, cosas que la vibración de las marcas empezó a rescatar de lo que está pasando en la calle y lo que la gente necesita. Si tomamos otras crisis, lo que uno podría decir es, aquellas marcas que acompañaron en la mala cuando viene la buena tienen doble premio, pues la gente lo reconoce, aunque sí inconscientemente, pero saben
que en ese momento los ayudaron. Y hoy le está pidiendo eso a cualquiera que sea poderoso, cualquiera que tenga espalda más grande que la que tienen ellos. Y eso entiende que son las marcas y las empresas. Con lo cual, si yo tuviera que resumir en este momento, con lo que haya a la mano, es momento de dar. Todo lo que se pueda, dar. Y dar puede ser, alguno dirá, es una promoción, otro dirá, es este precio y cedo algo acá, otro dirá, no sé, encontraré el modo. Pero es un momento de estar cerca de la gente lo más que se pueda, entender que el momento es muy difícil, pero que a la vez hay muchas ganas de salir. ¿Qué están esperando de los que pueden? Que acompañen de la mejor manera posible. Juan. Sí, a ver, es interesante, está muy bueno lo que decís, porque a la hora de entender cómo, en este caso el argentino, pero digo el ciudadano, cómo toma decisiones. Nos hablamos mucho del primer metro cuadrado, porque en el fondo cuando vos mirás la correlación, cuando tiene que ver con la política, pero también con la vinculación con un montón de marcas, tiene mucho que ver con cómo el argentino, en este caso, se siente en su primer metro cuadrado. ¿Qué te quiero decir con esto? La percepción de la situación educativa en el país es muy mala. Ahora, cuando vos le preguntás a un argentino cómo es el colegio al que llevan a sus chicos, la respuesta va a ser de regular para bien. ¿Por qué? Porque conoce al maestro, conoce al director, lo ve todos los días, tiene contacto. Hay algo mucho más íntimo en todo eso. Entonces, desde ese lugar más chiquito es de donde los ciudadanos toman decisiones de consumo, decisiones políticas. Y lograr influir en ese primer metro cuadrado con pequeñas cosas hace que sea básicamente el motor tan grande que es la experiencia directa. La experiencia directa mata todo relato. Vos podés ir a discutir y pelearte con los medios porque te ponen un graph de determinada manera o no te cuentan determinada otra cosa. La gente ya lo sabe todo eso. La gente no cree en los medios. Ya es parte del pasado, esa discusión es parte del pasado. Entonces, ¿cómo hacen las empresas? ¿Cómo hacen los dirigentes políticos? ¿Cómo hacen las organizaciones? Tenés que ir a tocar el metro cuadrado. La experiencia directa mata todo eso. Desde ahí es donde se generan vínculos que después trasciende la crisis. Porque cuando vos lográs generar ese vínculo de experiencia directa, la crisis es una parte más. Y después cuando llegás a la buena, ahí coincido plenamente con vos, el ciudadano responde. Te responde. Eduardo. Antes que nada quiero hacer un comentario sobre lo que mencionabas recién de que los padres piensan que la educación es mala pero la nuestra es buena. Ese es un tema muy estudiado en la literatura. Es un caso de disonancia cognitiva y es una de las principales razones por las cuales nosotros, todos nosotros los padres, no hacemos lo que tenemos que hacer por la educación. O sea que lo plantearía como un problema más que nada, un problema de negación. Claro. En relación a lo que vos decías, lo que mencionabas de empatía y el rol de las empresas, creo que son dos cosas distintas desde el punto de vista de la economía, de la sociología, de la psicología laboral. Lo de la empatía, por lo menos en lo que a mí me respecta, que vos de hecho debes haber leído, lo que yo pienso y piensa mucha gente que estudia el futuro del trabajo es que la inteligencia artificial, que de eso se trata la cuarta revolución industrial, reemplaza al cerebro pero no a los sentimientos, la cercanía, la empatía. Y entonces en general se suele coincidir que por lo menos en lo inmediato los trabajos más resilientes a la automatización van a ser los trabajos intensivos en empatía y se hablan siempre básicamente de los mismos, ¿no? De cuidadores, de maestros, de terapeutas. Y hay otros casos, obviamente. Si uno piensa en un médico clínico, el médico clínico va a diagnosticar por computadora, pero va a atender personalmente, va a tener una comunicación, va a ser la interfaz humana de la enfermedad. Y entonces muy probablemente lo que suceda es que la formación debería, a diferencia de lo que se pensaba hace 10 años, ser no necesariamente mucho más intensiva en cuestiones técnicas y cuantitativas, sino más intensivas en cuestiones de empatía, pensando en la educación del futuro. Ahora, ¿cuál es el rol del empresario ahí? Yo diría que es ortogonal. Hay sí un rol que creo que vale la pena volver a resaltar. Nosotros tenemos una situación de conflicto laboral, no de crisis laboral, pero de desplazamiento y cambios que generan incertidumbre y ansiedad y también temor a perder el trabajo. Y lo que puede hacer el empresario es, aparte de dar trabajo en la medida que esto sea rentable, formar trabajadores, reducir la distancia entre el trabajo nuevo y el trabajo viejo, porque va a haber seguramente mucha rotación, de hecho ya la hay, y rotación no solo entre empresas, sino entre actividades, y a ese trabajador adulto mayor lo tiene que formar, no la escuela, sino la empresa o algo asociado a la empresa. Y creo que
si tuviera que decir hoy el rol principal de las empresas para salir del lugar negativo en que los pone la sociedad, junto con un montón de otros actores, como bien mencionaste, es entender que el mayor valor social que tienen para crear, más allá de lo que hacen específicamente como empresarios, es el de crear capital humano, y tendrían que pensar en la formación profesional como posiblemente la línea 1 a la 10 en lo que es inversión social o responsabilidad social empresaria. Creo que eso es fundamental, es un rol que todavía el empresario argentino no acepta, que le parece muy caro o innecesario, pero creo que al final si uno piensa en cómo los empresarios se suman a este equilibrio cooperativo, ese es un rol que es ineludible, y por eso me parece que ahí sí hay una asignatura pendiente a llenar. Estamos pésimos de tiempo, así que les voy a pedir que sean brevísimos, porque no quiero dejar de preguntarles, aprovechando que es una semana en que el G20 sesiona en la Argentina, ¿qué cosas del mundo debería estar mirando hoy la Argentina? Quien quiera. Lo primero que me parece es que la Argentina, lamentablemente, si algo tuvo 2018, es que nos volvió aún más endogámicos y aún más focalizados en nosotros mismos que lo que naturalmente somos. Me parece que el G20 lo que te pone es la agenda de muchachos, miren el mundo, están pasando otras cosas. Hay muchos temas que el mundo está hoy, un poco lo que planteaba claramente Eduardo, es uno de los grandes temas del mundo, cómo impacta la tecnología en la vida cotidiana de la gente. Y el mundo también tiene sus problemas, claramente, no es un lugar que esté genial, ni mucho menos, pero sí me parece que lo bueno del G20 por ahí en este punto es reinstalar tópicos de la agenda global que en la Argentina parecería que solo somos nosotros y vivimos alrededor de cuánto vale el dólar o qué pasa con la tasa de interés, y la verdad que esos son problemas muy acuciantes y sobre todo este año, pero hay otra agenda superadora que si seguimos dando vueltas alrededor de los mismos temas, me parece que debemos estar más lejos y probablemente esa sea la primera interpelación que te deja el G20 al final de un año tan complejo como este. Sí, yo diría, el mundo está cada vez más claro que tenés ciudadanos desencantados, frustrados y enojados. Cuando vos juntás esos tres ejes durante mucho tiempo, tenés resultados políticos preocupantes. Trump, Italia, Brasil, muchas partes en las elecciones en Europa. En Argentina vos tenés ciudadanos frustrados, enojados y desencantados. No hace mucho tiempo que están así, pero digo, el desafío de toda la política es encontrar consensos, porque si no, lo que vimos en parte del mundo tranquilamente se puede repetir en Argentina. Eduardo. Yo creo que el gobierno de Cambiemos inició su periodo con una estrategia basada en una visión del mundo, de la realidad distinta, y que ahora le está costando cambiar el guión. El G20 nos trae muy de cerca a un mundo que es muy distinto que el que nosotros pensamos que existía allá afuera cuando hablamos de integración inteligente y apertura. Creo que si algo nos puede ayudar, además de lo que decía Guillermo de traernos los temas que nosotros no vemos porque tenemos la crisis en la cabeza, es a entender que el mundo que nosotros pensamos que estaba allá afuera esperándonos, cambió, ya venía cambiando desde antes, ¿no? Y que es distinto del que pensamos que está allá afuera, a ver si por ahí con este shock de realidad podemos cambiar el guión o escribir un nuevo guión que esta vez funcione. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias, buenos días.